gente fashion, bienvenidos un día más al canal. Si son nuevos por aquí, yo soy Jaime y si ya estaban les doy la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Como pueden haber visto en el título, en la miniatura, el día de hoy les traigo un video que espero les guste muchísimo y ayude en caso que tengan una cocina como yo de vitrocerámica. El día de hoy vamos a estar limpiándola. Aquí les estoy mostrando el después y ahora vamos a ver el antes. La verdad que el antes está un poco terrorífico. Llevo un mes, mi gente, sin limpiar esas hornillas ahí como la están viendo, para poder mostrarles muy bien un antes y un después, o un después y un antes, para que puedan ver la diferencia, el cambio ahora que vamos a estar limpiándolas. Estas hornillas de adelante yo las uso menos, las que más uso son las de la parte de atrás, como pueden ver allí, y todo eso se va acumulando de el agua cuando está hirviendo, que estamos cocinando. Saben que cuando se está cocinando a veces pues sube un poco por la candela y entonces todo eso se quema, también de la grasa, de muchísimas cosas se va creando allí. Todo eso es debido a que se quema, entonces no es fácil de quitar simplemente con un paño. Por eso es que es necesario usar algún tipo de producto de los que venden en la tienda, o usar algo así como lo que les voy a mostrar el día de hoy, que lo pueden tener ahí a mano. Estoy segura que lo tienen ahí en su hogar. A necesitar, pues simplemente vamos a estar necesitando estas cosas que les estoy mostrando aquí, mi gente. Van a necesitar una esponjita de las que se usan para limpiar los platos, para limpiar todos sus calderos, sus utensilios de cocina. Vinagre, cualquiera, el que tenga ahí de preferencia para la ensalada, lo que ustedes tengan ahí en su hogar. Si no tienen vinagre también pueden usar limón. Y baking soda, bicarbonato. Este bicarbonato es de la tienda del dólar. Con eso les quiero decir que pueden usar cualquier tipo de bicarbonato, mi gente, el que ustedes deseen. Y una cuchillita, esta viene así con ese manguito o cabito, pues pueden usar alguna que ustedes tengan ahí en casa, siempre con mucha precaución. La verdad es que a mí se me hace muy fácil usar lo que viene siendo la cuchillita. Es lo que me ayuda en realidad con esta mezcla que vamos a hacer a poder remover mejor. Si no, pues pasamos más trabajo. Así que, mi gente fashion, comencemos. Lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar rociando el bicarbonato por todas las hornillas. Las de adelante están limpias, como ven, pero igual le voy a estar rociando porque así me va a ayudar como a eliminar cualquier residuo de grasa y a que se vea mucho más limpia. Y pues la verdad, mi gente, que para que las cocinas no se pongan así, simplemente necesitan mantenimiento diario cada vez que terminamos de cocinar. Que si quieren más adelante, pues les muestro cómo lo hago, pero es algo súper fácil que estoy segura que ustedes muchos lo hacen en su casa y eso les permite mantenerlo limpio. Entonces, mi gente, vamos ahora a colocar aquí lo que viene siendo el vinagre. En caso que no tengan vinagre, puede ser también limón. Y como ven, ahí se ven las burbujas, comienzan a mezclarse. Echen sin miedo para que esta mezcla funcione muy pero muy bien. La verdad es que esto a mí me funciona súper y es además económico. Como les comentaba, en las tiendas, en los supermercados, venden productos que ya vienen listos para hacer esta labor, o sea, para colocárselo, dejárselo por unos minutos y luego pues simplemente limpiarla. Pero esta mezcla les va a funcionar de igual manera. Como ven, ya luego de que echaron el vinagre, me gusta rociarle un poco más del bicarbonato y luego lo dejo por unos 10 minutos. Pasados los 10 minutos vamos a comenzar, como ven allí, a mezclarlo todo. Comienzo a mezclarlo todo muy bien. Si creen que necesitan mucho más productos, pues simplemente agreguen más productos, no hay ningún tipo de problema, no les va a dañar para nada la cocina. Me gusta con lo que viene siendo la esponjita, con la parte que es gruesa, pues ablandar un poquito. Como ven, estoy allí frotándolo un poco. Traten de no usar este tipo de esponjitas que son de aluminio, mi gente, porque sí podrían dañar y rayar todo lo que es esta área. Un dato importante, porque puede que alguien me pregunte, no estoy usando guante aquí, porque la verdad, como ven allí, yo tomo la esponja por la parte de arriba. Ya estoy, pues lo he hecho tantas veces que como que ya estoy experta y realmente no necesito guante, no lo uso. Pero al que prefiera, por favor, usen guantes, estaría muy bien para no dañar sus manos, para no maltratarlas. Pero yo
no siento la necesidad de usarlo. Entonces ahora, mi gente fashion, pasemos a usar la cuchillita. Aquí voy a estar tratando de mostrarle todo el paso a paso, por eso quizás el video pues podía haberlo recortado para que durara solamente 3 minutos, pero iban a perder un poco de información y quería que vieran allí cómo estoy limpiando. La mezcla nos ayuda como a ablandar todo eso allí, y entonces cuando pasamos la cuchillita pues nos ayuda a que se remueva muchísimo más fácil. Si ustedes sienten que deben de dejarlo mucho más tiempo, yo lo dejo aproximadamente de 10 a 15 minutos cuando más. Pero si ustedes ven porque esté mucho peor que en condiciones que esta y creen que deben dejarlo mucho más tiempo, pues está bien, como les comentaba, no le daña para nada. Tratan de usar siempre la cuchillita con mucho cuidado. Este tipo de cuchillitas las pueden encontrar así en los supermercados. Si van a tratar de usar un cuchillo, les cuento que no les trabaja bien. Tiene que ser así, este tipo de cuchillas que son como bien finitas, que están hechas para trabajar encima de este tipo de material de la cocina, por tanto y demás no las daña. Mi cocina tiene muchísimo tiempo, hay muchas cosas que aunque trato de quitárselas, pues es desgaste que tiene como tal. Entonces, pero por lo menos cuando miro la cocina está limpia, no tiene ese costre allí, está limpia, está aceptable, que es lo importante, porque una cosa es que esté sucia y otra es que ya pues esté un poco deteriorada por los años. Y quiero aprovechar, mi gente fashion, para invitarlos a seguirme por mis redes sociales, donde me pueden encontrar como Yaimi Rodríguez, en caso que ya no me esté siguiendo, para estar en contacto entre video y video. Cuéntenme, mi gente fashion, abajo en el área de los comentarios con que ustedes limpian su cocina. Si conocen de algún producto, déjenme el nombre para poder yo probarlo, porque siempre me gusta estar probando nuevas cosas para mi hogar, nuevos productos. Y pues bueno, ahora simplemente con un papel húmedo, una toalla, vamos a limpiar con agua pues todo lo que es el área. Como están mirando allí, estas son desgastes que tiene ya mi cocina, pero quedó completamente limpia. Usted la mira y ahí no ve en ninguna área para nada lo que estuvimos viendo al principio, simplemente aquellos desgastes que tiene por la edad. Y pues bueno, mi gente, así es como estaba la cocina. La verdad que estaba un poco feísima. Estaba ya yo estresada de verla así, pero realmente quería que vieran, porque sé que a muchas personas se le pone así, y quería que pudieran ver que haciendo esto les puede quedar muy pero muy limpia, y pues no tienen necesidad de gastar en productos que sean costosos ni mucho menos. Y pues así es como ha quedado, que espero de verdad pues les guste muchísimo, mi gente fashion. Gracias, mi gente fashion, por acompañarme hasta el final del video. Gracias por formar parte de esta familia. Espero este video les ayude, les sirva. Si tienen su cocina, sí, tírenle foto, el antes, el después, y mándenmelo por mi Instagram para ver qué tal les quedó y si les estuvo funcionando como a mí la manera en la que yo limpio mi cocina. Les mando a todos un súper abrazo y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita en un próximo video.